La Edad Media, a menudo llamada Edad Oscura, se considera un tiempo de declive luego de la caída del Imperio Romano. Esta idea fue reforzada por la falta de registros, especialmente a su inicio, y por la visión renacentista que idealizaba la antigüedad y menospreciaba periodos posteriores. Bueno, pues vamos a comenzar con el caso. Con los acusadores, por favor, den su testimonio y pruebas de por qué la Edad Media fue una época oscura. Muy buenas tardes, su señoría y presentes. Para comenzar mi testimonio quisiera llamar al primer testigo, Juana de Arco. Buenas tardes, su señoría. Como creyente devota de Dios, juro decir la verdad. Mi testimonio se basa en mi vida. Fui una campesina, pero Dios me dio un propósito. A pesar de que las mujeres eran tratadas como amas de casa, sin derechos, yo supe seguir mi misión. El pueblo era ignorante, controlado por el miedo, y yo fui quemada en la hoguera a los 19 años. Bueno, con eso aclarado, la defensa puede continuar con su interrogatorio. Juana, estás aquí como testigo. Responde con sinceridad. ¿Cómo escribiría la época en la que viviste? Es una época sumida en oscuridad. No se trataba solo de fe, se trataba de ignorancia. La gente vivía sin educación, sin libertad de pensar. Las normas que se imponían con temor y quienes desafiaban eran castigadas. Las mujeres, como yo, no tenían voz. Pero Juana, hay fe, leyes y cierto orden. ¿No crees que eso es un progreso? Hay leyes, sí, pero solo beneficia a unos pocos. La luz puede creer donde la mujer vive limitada. Esa es la verdadera oscuridad. Un pueblo que no sabe, que no cuestiona, vive encadenado al miedo. ¿Te refieres a normas injustas? Exacto. Esas reglas son parte de la oscuridad, un sistema que castiga la diferencia, tema a la libertad. Pero la desigualdad no solo ocurrió en esa época, ha pasado siempre. Exactamente, y esa es la prueba de que la oscuridad no era solo una etapa, sino una condición que limitó a generaciones. Juana, ¿crees que puede cambiar eso? No, sus señorías, pero si alguien empieza a cuestionar, a desafiar la oscuridad, comienza a debilitarse. Tus palabras son peligrosas, Juana. No, su señoría, lo peligroso es no saber nada de la igualdad y los derechos y el sufrimiento que hubo. La ignorancia es la más peligrosa de la humanidad. Después de escuchar a Juana de Arco, ¿tienen otros argumentos que nos quieran enseñar? Sí, su señoría. Después de escuchar a Juana de Arco, queda claro que la Edad Media no fue una época fácil. Las enfermedades, la hambruna y la falta de avances tecnológicos afectaban constantemente a la población. Aunque al final de la Edad Media algunos logros no cambian la realidad que se vivió durante la mayor parte de estos siglos. ¿Por qué afirmas que la Edad Media fue oscura? Porque después de la caída del Imperio Romano, Europa sufrió un gran retroceso. Muchas ciudades quedaron abandonadas, el comercio disminuyó y la economía se debilitó. La población vivía con inseguridad, pobreza y constantes conflictos. ¿Y qué ocurrió con el conocimiento? Muy pocas personas sabían leer y escribir. La educación quedó principalmente en manos de la Iglesia y la mayoría de la población no contaba con este conocimiento. Esa es la razón de su ocupación. Sí, considero que durante la gran parte de la Edad Media hubo un retroceso en comparación de la época del Imperio Romano. ¿Tiene alguna prueba o testigo que pueda confirmar lo que dijo aparte de Juana?
Sí, su señoría. Nuestra siguiente testigo es Christine de Paine. Un testigo que pase a frente cristal. Muy buenas tardes, su señoría. Aunque yo tuve el privilegio de recibir educación, gracias al trabajo de mi padre en la corte del rey, tengo que admitir que fui una excepción, ya que muchas personas, especialmente las mujeres, no tenían acceso a la educación y al conocimiento. Yo pude aprender a escribir y sé muchos conocimientos fue porque crecí en un ambiente privilegiado. Pero mi historia demuestra que la educación no era un derecho, sino era un privilegio de muchos pocos. Esto refleja la oscuridad y la desigualdad que había en aquella época. Sin nada más que decir, entonces, defensas demuestren su testimonio. Muy buenas tardes, señoría. Queremos dejar en claro que la Edad Media no solo fue oscuridad. Aunque se ha perpetuado el mito, fue un periodo de transformación, creatividad e innovación. Abarcó 1000 años desde el siglo V al siglo XV, con avances clave para la humanidad. El humanismo extendió la idea que una edad oscura, pero esa es la noción que se formó en la ilustración guiada por la razón y la ciencia. Nos referimos a la escolástica, que unió la razón y la fe, desafiando la idea de que solo hubo fanatismo religioso. La violencia, las torturas, no fueron exclusivas, también ocurrieron en épocas modernas con mayor actividad. De hecho, fue una de las eras de progreso. Surgieron las primeras universidades, se dieron avances en la agricultura y en la ciencia. Con esto concluimos que la Edad Media fue un puente esencial, desde las universidades hasta los avances tecnológicos. Sentó las bases del mundo moderno. Para reforzar esto, invitamos al testigo Albert Arturo. Buenas tardes a todos. Muy bien, entonces que empiece el interrogatorio. Arturo, según las leyendas, usted fue el gobernante de Britania. ¿Cuál fue su principal objetivo político? Mi objetivo como monarca, siempre con el apoyo de los caballeros de la mesa redonda. Ellos me ayudaban a asesorar y juntos buscábamos la lealtad y la justicia. Aunque no hay pruebas históricas de su existencia, ¿cómo cree que su figura influyó en la idea de un buen rey? Sirvió como un ideal durante la Edad Media. Mi historia inspiró a muchos gobernantes para ayudar a buscar la unidad, la lealtad y el bien común. Bueno, no hay nada más que preguntar. No, su señoría, eso sería todo. Bueno, entonces pueden regresar a sus asientos todos. Como puede darse cuenta, su señoría, su testimonio es clave para entender la Edad Media no solo fue una época oscura, sino también un modelo de gobierno ideal. Sin nada más que decir, pueden tomar un descanso de 3 minutos para el veredicto final. Bueno, pues después del descanso pueden entrar todos a conocer el veredicto final. Bueno, después del descanso ya tengo lo que es el veredicto final, argumentando toda la información, tanto como los abogados como los testigos. Mi veredicto final es que la Edad Media fue oscura por las desigualdades, la falta de conocimiento y las muchas muertes sangrientas, demostrando que aunque hubo avances importantes, no tenemos que ignorar todo lo lamentable que pasó en esa época. Y eso sería el veredicto final de este juicio.